Hoy día 8 de noviembre ya del 2024. Tenemos nosotros al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. A ver, para Doctor, buen comenzar, día. hacer un preámbulo más o menos. ¿Cómo ve la situación del país en el sistema energético, mi distinguido ingeniero? Buenos días, bienvenido a Sin Amarras. Buenos días, Astolfo, gracias por la invitación. Lamentablemente la situación es bastante compleja. Los embalses no terminan por recuperarse y realmente la necesidad de energía de agua que se requiere para recuperar estos embalses es bastante improbable que la logremos obtener. Noviembre es un mes seco, es un mes donde ya empieza a subir el consumo energético también. Eh, Lamentablemente no tenemos, digamos, entiendo que hay un esfuerzo muy importante del gobierno para atraer nueva generación, pero hoy por hoy no hay nuevo aporte de generación excepto la Barcaza, que tiene una generación bastante intermitente. Y a partir de ahí, como no hay nueva generación, estamos a expensas de que llueva en Coca-Cola Sinclair. Y llueve en Coca-Cola Sinclair en diferentes días, pero muy esporádicos, y eso se espera justamente en esta época del año. Esto es lo normal dentro de Coca-Cola Sinclair. Y a partir de ahí, evidentemente, nos pone en una posición bastante crítica. Creo que las autoridades han tratado de aliviar este asunto de los racionamientos y por eso han decidido que se mantengan de 4 a 6 horas. Sin embargo, claramente se ve que el sistema no resiste este número de horas y esto hace que obviamente ya en estos momentos, digamos, en esta hora, en este día, estemos con un embalse ya en los 2112.8 metros sobre el nivel del mar, sabiendo que el mínimo operativo recomendado es 2115 metros sobre el nivel del mar. Y estuvimos ayer con una generación que la estoy viendo en estos momentos de 120 kilovatios hora en Masar y estamos en 2112.7 ya, 2112.70, ¿Ya? eh, con una generación que estuvo por los 120 megavatios de Masar y con una generación bastante expuesta de Paute que llegó a los 700 megavatios. Eso, digamos, lo que resulta, digamos, de toda esta explicación es que como el sistema, la única forma de saber que el sistema aguanta o no es cuánto nos estamos consumiendo de los embalses. Y cuando nos consumimos más de los embalses, de lo que producen los caudales, es decir, cuando empieza a caer, Ujú. vemos que evidentemente no está aguantando. Pues solo un dato adicional, estamos con un caudal lamentablemente de solo 8 metros cúbicos por Bajísimo, segundo y bajísimo. se necesita para tener una relación en esta época del año más o menos unos 100 metros cúbicos por segundo y en época de lluvias estamos hablando de 240 metros cúbicos por Ay, segundo. Entonces realmente eh, no estamos en una buena posición y lo más probable es que aumenten el número de horas de racionamientos. correcto, ya Una tenemos pregunta, a una Stalin pregunta. Poveda. Usted Hola, va a seguir Stalin. Gracias. con la Buenos días. entrevista. Stalin, usted tiene la Gracias, palabra. Tolfo. Gracias, Tolfo. Sí, continuamos con la entrevista. El ingeniero Jorge Hidalgo. Hablando de los embalses, ¿Coca-Cola o Sinclair tiene embalses o no tiene? No, es un Pero embalse ¿cómo se pequeñito de construye horas. una de las hidroeléctricas más grandes que tiene que producir y no tiene embalse? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se planificó? No es cuestión de planificación. Hay ¿Qué pasa? características de diseño y características de la locación que hacen que usted pueda tener una oportunidad de embalses o no. El embalse, si es que se hubiera hecho Coca-Cola, que además me parece que es imposible, hubiera sido absolutamente costoso, lo cual no tiene ningún sentido. Eh, ¿Por qué en Mazar y Paute sí? Eso Porque le digo. usted tiene bastante encañonado su río. Entonces ya tiene usted una ayuda, digamos, natural de la locación justamente como para embalsar el agua y estos son lugares ideales para esto. Lamentablemente Coca-Cola no tiene esas capacidades y el río es bastante suelto, digamos, en esa locación. La mayor parte de la infraestructura para producción de energía es la hidroeléctrica.
y esto depende evidentemente de la naturaleza. Hoy estamos viviendo un gran problema por el estiaje porque no llueve y consecuencia de eso, pues, las horas de apagones. Hoy pareciera ser que se han reducido las horas de apagones. Sin embargo, en perspectiva, pareciera ser que no producimos en función de la demanda lo que, o sea, no estamos produciendo lo que demanda el mercado. Vamos a seguir con estos racionamientos. Pero ¿cuál es la propuesta estructural, digamos así, que podría el gobierno plantear como política pública de un sistema nacional de producción de energía que vaya desde concebir un cambio de la matriz energética hasta generar infraestructura en tierra que esté vinculado a los recursos que tenemos nosotros? Se dice que el gas natural es el combustible de la transición energética, pero ¿cuánto producimos nosotros como gas natural? ¿Tenemos realmente la posibilidad de un poco migrar hacia el gas natural sobre la producción de energía? A ver, primero, eh, el Ecuador es bendecido, es un país bendecido ¿Cómo no? por Sí. recursos naturales y no naturales renovables y no renovables. Ujú. Tenemos la bondad de tener uno de los, uno de los recursos hídricos más abundantes por kilómetro cuadrado, probablemente del mundo. Seguramente estamos entre los 10 más abundantes. Si usted tiene esa bondad, tiene que aprovecharla. Al igual que, por ejemplo, energía solar, energía eólica, gas natural, geotérmica, biomasa. Este país nuevamente es bendecido, porque por Tiene ahí todo. escucho algunos que dicen que el problema son las hidroeléctricas. Y esto es Ujú. como que el ministro de Energía de Qatar diga que el problema de Qatar es El que tiene petróleo. mucho gas. Claro, tiene mucho gas. No, no puede ser, pues hay que ser sensatos también con nuestra realidad y nuestras potencialidades. Eh, el problema no es necesariamente el estiaje, que ya se lo calcula, se lo prevé, hay estiajes un poquito más fuertes, otros menos fuertes, pero esto ya se lo prevé. El problema del Ecuador es el déficit, porque es que la última oferta que hemos tenido, el último proyecto para aumentar la oferta fue el Coca-Cola Sinclair. Ujú. Y a partir de ahí se estancó la oferta y ha ido incrementando la demanda, pues año a año, es evidente. Lógico, va acumulándose una Entonces, demanda acumulada, lógico. entonces evidentemente ahorita por cualquier resfriado nos da neumonía. Ahora bien, obviamente hay que tratar de diversificar los recursos y con esto estar mejor protegidos en estos momentos. Gas natural es una enorme fuente de aprovechamiento que tiene el país. Pero imagínense una cosa, Stalin. Ujú. No hay país petrolero en el mundo que no tenga gas natural. Solo el Ecuador no ha desarrollado su producción de gas, pero cuando usted tiene petróleo, tiene gas, es otro hidrocarburo. Lógico. Entonces, ¿cómo es posible que Colombia produzca 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día? Perú, 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Y nosotros solo 20 millones de pies cúbicos de gas. 20 millones, sí, sí. Y nos demos el lujo de quemar 140 millones de pies cúbicos de gas asociado, que la mitad de eso es gas natural, en el oriente ecuatoriano. Estos son los mecheros, ¿no? Que se quema el gas natural. Exacto, exacto, Correcto. que tiene un ¿Y potencial económico viable. cuántos años no estamos insistiendo o se está insistiendo desde la opinión pública, desde la visión técnica profesional, que se procese pues, un contrato valga la redundancia, para procesar este gas que se quema? Y no se lo hace. Stalin, cuando usted no entiende las razones, porque quema gas, pero importa, por ejemplo, solo para, digamos, Sí, explicar sí, a sí. la ciudadanía, GLP, que es el gas que usted tiene en su casa, Gas tenemos en doméstico. este caso, ese es el gas doméstico, ese es propano y butano. Gas natural es metano, Hace ¿sí? solo metano. Solo metano. En el oriente ecuatoriano tenemos los tres gases, que es gas asociado, ahí está el gas de mecheros. O sea, el Correcto. gas del oriente ecuatoriano es más Tiene, rico que el tiene gas propano, del tiene campo de Luz. butano, tiene los tres elementos. Correcto. Y es gas Ahora, natural. nosotros el año pasado importamos cerca de 1.000 millones de dólares en gas doméstico, en GLP.
repito, cerca de $1.000 millones. Mientras quemamos gas que tiene propano y butano. Además, estamos sumamente interesados, ya veo voces hasta medio indignados porque la ley no le salió como quería, de Así fue, importación de gas natural. así es. Ahora, cuando usted quema gas, cuando usted afecta a la población, a la naturaleza, a la economía, Ujú. cuando le demandan además en la población y le dicen, oiga, usted me está afectando mi salud, y cuando es más económico producir nuestro gas que la importación, y no se entiende la respuesta, yo le invito a pensar en los beneficiarios de esto. ¿Y sabe quiénes son los beneficiarios? Los importadores, pues, de combustibles, los importadores de GLP, ahora los nuevos promotores de importación de gas natural. Ujú. Como yo no sé quién tiene la culpa de que no se desarrolle esto, yo sí puedo apuntar con el dedo quiénes son los que ganan que se boicotee 3 veces la licitación de gas de mecheros, 3 veces la licitación de Campo Amistad. Y fíjese, le doy un ejemplo sencillo, Stan. En la ley, la última ley, la Ujú. última reforma eléctrica, los importadores de gas natural, y hay una empresa que se llama Pacific Terminal, muy entusiasmados de que se les dé unas facilidades enormes para importación de gas. Parece que no le salió la letra exacta que querían. Así Y fue. todo el mundo indignado, eh, generadores de opinión, todos redes sociales indignados. Sí, salió la ley para autoconsumo, ¿no? Ellos Exacto, querían abierto para tener exacto. almacenamiento, ser comercializadores y todo. Bueno, ya no le salió como quería. Usted escuchó a alguien de ellos celebrar que en la misma ley hubo una transitoria que dice que le da 90 días al Ministerio de Energía para que saque a licitación gas natural, por ejemplo, de Campo Amistad. ¿Usted escuchó a alguien de ellos hablar de esto? Es que este país está sometido a los importadores de combustibles y ya estamos mentalmente pensando en que solo vale lo de importación. Cuando un país sensato tiene que promover su seguridad energética nacional. Y sabe la buena noticia, que el gas natural nacional es 70% más económico que el importado. Además es un commodity, no es que el gas importado es mejor calidad. Para usted hacer gas natural licuado, usted es lo mismo hacerlo en la China, en Estados Unidos o en Ecuador. No hay calidades diferentes, es un commodity. Y a Claro. partir de ahí, lo que no le dicen también a la población es que usted tiene, por ejemplo, en Campo Amistad, unos trabajos de workover y mantenimiento de pozos que se deben hacer para subir producción de gas en semanas. Stalin, Sí, mientras todo el sí. mundo está promoviendo que importemos gas, cuando el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas natural. Y Y al no almacenarla tener tampoco. infraestructura, perdón, No tiene también infraestructura para almacenarla. exacto, entonces esa infraestructura de importación Oiga, de gas para 2 años, y no vale el puerto que hay en la península de Santa Elena, Monteverde, en Puerto Verde, sí, Monteverde, Monteverde. Monteverde. No vale, no se puede por ahí, porque por ahí se canaliza el gas de consumo doméstico. Qué buena pregunta. Ujú. Las presiones que usted tiene de GLP son diferentes a las de gas natural. Ah, perfecto. Entonces, toda esa infraestructura, algo podría servir, tal vez el gasoducto, pero toda esa infraestructura está diseñada para GLP. Por eso es que abusan del desconocimiento de la gente, porque nos dicen, para esta crisis eléctrica hay que importar gas. Escúchelo al exministro Luque, por ejemplo. Se paseó por todos los medios de comunicación diciendo que hay que importar gas. ¿Dónde está el gas que querían que promovían importar? Porque lo que no le dijeron al país es que no tenemos infraestructura para importar gas. Esa Ujú. infraestructura nos toma 2 años crearla y estamos descuidando la producción nacional. Le doy un dato. Si se hacen workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad, usted puede levantar 20 millones de pies cúbicos de gas en ese campo. Esos 20 millones de pies cúbicos adicionales en una infraestructura además que es de 100 millones de pies cúbicos y ahorita se está produciendo 20 millones, o sea, llegar a 40 millones de pies cúbicos de gas en una infraestructura, como digo, que es suficiente. ¿Y qué pasa con Termomachala, por ejemplo? Sí, eso le quiero comentar.
Con Ya, 20 millones más, usted puede generar 100 megavatios más. 100 correcto. megavatios más son 2 horas de apagones, ¿ya? Y esos 100 megavatios más los genera un costo de 8 centavos el kilovatio hora en Termogas Machala, con donde ya tiene la termoeléctrica que necesita gas, ya tiene la infraestructura, ya tiene el gasoducto, la plataforma. Y eso han descuidado desde abril, les dice Petroecuador, hagan este trabajo. Esto es lo más rápido y más beneficioso para el país. Claro. Pero trajeron la barcaza que cuesta 16 centavos el kilovatio hora con fuel oil subsidiado, que además yo creo que no nos quedaba de otra que traer esta alternativa. Claro. Y no tenemos para dónde ir, porque ahorita no tenemos mayor generación adicional. Definitivamente Colombia no nos va a vender energía por ahora. Colombia, primero que todo, se ha portado un mal vecino. Mal Lo digo vecino, como nuevamente, siempre. se ha portado un mal vecino, porque cuando nos ha vendido energía, nos ha vendido a precios irracionales, de en promedio 30 centavos el kilovatio hora, con puntas altas de 68 centavos el kilovatio hora. Perdóneme, eso no es oferta y demanda, eso es un abuso. Y además, eh, obviamente ellos sí piensan en su seguridad energética nacional. Entonces ellos dicen, mientras no recupere el embalse o los embalses que yo tengo, yo restringo la importación, la exportación de electricidad a otros países, en este caso a Ecuador. Eso tendríamos que hacerlo, pero ¿qué cree Stalin? Cuando Ujú. nosotros le exportamos electricidad a Colombia, y lo digo claramente, yo sé que hay gente que todavía defiende esto, lo vendemos con subsidios de electricidad. Le regalamos la electricidad a Colombia, le vendemos en promedio el año pasado a 6 centavos el kilovatio hora, con picos mínimos de 2 centavos el kilovatio hora. Entonces, ¿cómo no va a estar tan mal nuestro sector energético si le regalamos la energía a Colombia cuando le hemos vendido? Si le regalamos la energía, por ejemplo, a las grandes mineras, que tengo que reconocer que el presidente de la República y la ministra Manzano, ¿sí? El presidente Novoa y la ministra Manzano, sí han tenido la sensibilidad al menos de corregir subsidios para grandes sectores, porque antes solo se corregía para la población. Y Ahora el esto es sector bueno para el minero le han país. corregido. Esto es bueno para el país, hay que felicitarlos. Bueno, unos dicen que es bueno para el país, otros dicen los sectores interesados y grupos de poder que también intervenir en las tarifas, por ejemplo, para el sector minero, que le bajaron, que revisaron las tarifas, eso crea inestabilidad en la inversión, inestabilidad jurídica y todas estas cosas, ¿no? Y que afecta No, evidentemente la seguridad, la seguridad jurídica para inversiones. no es verdad. No es verdad, Claro. Stalin, porque cuando usted revisa los contratos, no hay ningún compromiso del Estado ecuatoriano de garantizarles una tarifa. Pero es que imagínense, No, Stalin, pero además dice que en los contratos hay una cláusula donde desde hace 12 o 14 años deberían haber puesto estas empresas que tienen concesiones mineras su propia unidad de generación de energía. Y tampoco entonces se ha hecho. hablemos ahí sí de seguridad jurídica. ¿O caso Claro, que seguridad jurídica es solo lo que el Estado pueda cambiar? Pero no, imagínense, lo que ellos tienen que cumplir también. ¿a quién se le ocurriría firmar de que les vamos a dar a 5 centavos el kilovatio hora hasta el año 2050? Correcto. Porque la concesión es por 40, 50 años. O sea, Claro, no. Miren, Stalin, hay una... ¿Usted conoce el síndrome de Estocolmo? sí. Ujú. Cuando se enamora El el captor secuestrado del y el secuestrador. capturado. Ya. Eso le está pasando al Ecuador. Nosotros estamos enamorados de los importadores de combustibles y de los subsidios. Y nosotros pensamos que no podemos movernos de ahí. Tenemos, perdóneme, me incluyo, digamos, no quiero ser ofensivo. Tenemos esa dependencia, Tenemos ¿no? unas limitaciones mentales de que por Dios no topen esto. ¿Y sabe qué, Stalin? Si este país, o sea, si el modelo de desarrollo de este país fuera exitoso con subsidios, ya deberíamos ser Singapur por lo menos. Claro, Hemos bueno, debería regalado ser así. energía por los últimos 60 años. Y Claro, queda evidenciado que los subsidios, primero, protegen a los importadores y segundo,
que no benefician a los más pobres, Lógico. cuando justo es que deben ser cuidados los más pobres. ¿Qué hacía Mire este usted, país subsidiando la el energía? tema del consumo de gas doméstico. Solo el 21% de la población, ¿no?, que fue concebida como beneficiaria de este subsidio. 100%, ¿no?, a sectores que no están noticias sociales, ¿no?, los desequilibrios sociales que hay respecto a mantener estos subsidios. Pero mire usted esto, pues, Stalin. Nosotros tenemos, ¿sabe cuánto debería valer un tanque de gas? ¿Cuánto le cuesta a usted el tanque de gas? 14, 15 dólares. A usted le cuesta $3, pero en No, realidad al no. Estado le dan Al $1.60. consumidor le cuesta 3 dólares, el precio oficial es 1,60. Ya. Y le cuesta $3 porque le van a dejar el tanque de gas, Porque el servicio a domicilio no está instalado, regulado con precio oficial. le dan un Se ponen de abrazo, acuerdo, se claro, ponen a conversar con usted y tal. ¿Sabe correcto. cuánto debería costar? Debería costar $25 Sin subsidio, sin subsidio. el costo real, ¿no? Y además es gas importado. Y además quemamos gas, propano y butano en el oriente ecuatoriano. El sector Ujú. energético en este país es una fiesta. Y los que ponen el DJ son los importadores de combustibles. Y disfrutan bailando a costa nuestra. Ujú. Bueno, pero como usted decía, Jorge Luis, pareciera ser que el Estado en sus fallidas políticas de sostenibilidad hidrocarburífera en el país y de producción de energía, quiere presentar en esta crisis a un Estado incapaz de resolverlo per se con su estructura o con sus capacidades para ofertarle a un mercado, ¿no?, que compraría o participaría en un escenario de muchas ventajas para ellos y no necesariamente para el Estado. Miren, no solo eso, o sea, lo que yo quiero insistir es que además de todos estos temas, el Ecuador desperdicia su energía, desperdicia sus recursos. Gas natural, gas asociado, gasolinas naturales, electricidad y un potencial enorme de recursos que tiene este país. Este país fuera la envidia de países como Reino Unido, mismo Singapur y otros países Si que ya aprovecharan quisieran tener adecuadamente. nuestros recursos naturales, Correcto. ya quisieran. Aquí sea. Pero eso, digamos, debería ser una buena noticia para... Solo para terminar, pero Jorge, aquí hay responsables pues, y corresponsables, ¿no? De eso no habla la historia, ¿no? Se habla del diagnóstico, de las condiciones, de las circunstancias. Pero bueno, aquí hay responsabilidades. De gobiernos tras gobiernos se han sucedido y gobiernos advertidos y conocedores que llegan al poder de la situación y no la cambian, pues, la agudizan. Antes de ir donde los responsables, apuntemos a los ganadores, Stalin. Bueno, Apuntemos a los hay ganadores. los que hacen el festín de los déficits Mire que un tenemos. ejemplo sencillito. Usted sí sabe que hay esfuerzos enormes de la empresa privada, por ejemplo, para hacer hidroeléctricas, para hacer Sí, proyectos solares y todo. ¿Y sabe qué pasa? Incluyo un proyecto que yo sé solar. sí. Han aparecido una cantidad de ONGs que usted no tiene idea. Ujú. Recontra bien financiadas, y hacen videitos, le hacen brochures, le dan Sí. sándwiches a la población, la manipulan a la población, pero muy bien financiados. Y obviamente yo no puedo saber quién los financia, pero sí puedo saber quiénes ganan de esto. ¿Sabe quiénes ganan? Importadores de electricidad de Colombia privados, importadores de combustibles y los empresarios de las barcazas. Claro. A ellos no les conviene que el Ecuador pueda potencializar sus recursos. ¿Dónde está el Estado para cuidar y obviamente precautelar que el empresario privado pueda desarrollar estos proyectos? Tiene razón. Muy bien. Ingeniero Jorge Luis Hidalgo, ha sido un diálogo muy interesante, esclarecedor sobre los escenarios en que se desarrolla la opción para mitigación de la crisis, porque lo que estamos haciendo es mitigando el impacto de la crisis. No tenemos por parte del gobierno un planteamiento estructural para que a corto y a largo plazo se pueda pensar que podríamos tener un mercado a nivel de producción de energía sostenido
y que donde el Estado, pues evidentemente juegue su papel, el papel de regulador, el papel de controlador. En estos casos ha sido el papel, ha jugado el papel de inversionista, que son sectores estratégicos, como lo dice la Constitución. Y bueno, lo importante es que a futuro los ecuatorianos tengamos certezas más que dudas de que no vamos a seguir viviendo en situaciones de crisis y de corte de energía como hasta ahora lo hemos experimentado. Jorge Hidalgo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Saludos, Stalin.